Ustedes conocen esta representación del átomo, es la más conocida. El átomo consta de un núcleo y a su alrededor tiene electrones que están girando. Entonces, eh, vamos a conocer cómo puedo reconocer cada tipo de átomo, cada átomo, porque se diferencia. Es primeramente por su número de protones, ¿ya? El número de protones de un átomo es el número atómico, indica qué átomo es. O sea, el átomo que tiene Z1 es el hidrógeno. El átomo que tiene Z2 es el helio. El átomo que tiene Z3 es el litio, directamente. O sea, cada uno, según su número atómico, tiene su orden también. ¿Listo? Ahora, el peso atómico puede variar porque depende de cuántos neutrones tiene. ¿Ya? Los protones, pero me indican qué elementos. Los neutrones pueden variar, ¿ya? De elemento en elemento. Entonces, esto vamos a mencionar acá. Este es el átomo. Y aquí está, ¿no? En el núcleo se encuentran los protones y los protones de cargas positivas, los neutrones de carga neutra, y alrededor están girando los electrones. ¿Está bien? Entonces vamos a ver estos dos numeritos. El Z que decimos se refiere a la identificación de cada átomo, es como su carnet de identidad de ustedes, ¿no? De mí es 73, 43, 83, 5. Eso no tiene otro. Ese 73, 43, 83, 5 es de César Tapia, ¿no? Igual de ustedes, ¿no? Es su carnet de identidad exacta. El peso solo toma en cuenta protones y neutrones. Y eso vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no se toma en cuenta el peso de los electrones? ¿O son muy ligeritos como para tomarse en cuenta? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, estos Z y A se representan en un átomo. Vamos a anotar aquí. ¿Cómo se puede anotar en la pizarrita? Su Z y su A. Digamos que es el átomo X. Para el átomo X, su Z se anota aquí abajo. ¿Ya? Y su A se anota aquí arriba. Entonces, en la química podemos encontrar algunas variedades que se llaman isótopos del mismo elemento. El carbono 6, por ejemplo, es 6, por tener el Z6 es carbono, fijo. Estos dos son carbono. Pero el A varía. ¿Por qué varía el A? Porque aunque tiene el mismo número de protones, pueden aumentarse o reducirse el número de neutrones. De hecho, maneja 12 y maneja también 14. Este es un procesador interesante, sirve para verificar la edad. No sé si han escuchado en algún documental, ¿no? Con ayuda del carbono 14, dice, ¿no? El carbono 14 me permite ver la edad de los fósiles, por ejemplo, o sea, o de la Tierra. Es interesante, ¿no? Es el carbono 14. Estos dos existen, ¿ya? Entonces, el 6 es compartido porque es el mismo átomo, carbono, pero los números de masa pueden variar porque se le está aumentando neutrones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedamos? Si existen estos dos, en la tabla periódica le voy a poner al carbono 6, está bien. Su Z va a ser igual a 6. Pero, ¿qué va a ser su A? Su A va a ser 12, su A va a ser 14. Y resulta que se toma un promedio dependiendo de quién es mayor. Como hay más cantidad de este y hay poco de este, el promedio sale cerquita al 12. Es 12,011. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí en la tabla periódica? Miren, acá todos estos son elementos de la tabla periódica. Tenemos números acá dentro de este amiguito. Nos está mostrando dos cosas. Miren, aquí hay dos cosas que están mostrando. Hay un número un número apartado aquí arriba. Dice 1 para el hidrógeno. Dice 2 para el helio. Dice 3 para el litio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Como les digo, su carnet de identidad. Este es el Z. El Z es el que identifica qué elemento es. Cuando ustedes me dicen Z20, ¿a quién se refiere? Es exclusivo al calcio. No hay otro que tenga Z20. ¿Listo? Entonces, el Z también se llama número casillero. Bueno, Z, número atómico. ¿Ya? Ese es uno. Y el otro es el número de acá abajo. El número de acá abajo se refiere al peso atómico, pero este ya está promediado, tomando en cuenta todas sus posibles variaciones en la naturaleza. En el carbono, acá, pueden observar, si es que lo pueden acercar un poquito, es 12,0107. Ese 7, si lo redondeamos, sería 12,011, ¿no? Ese es un número.
Luego del oxígeno, por ejemplo, es 15,99994, por ejemplo, ¿no? Del flúor es 18,9. O sea, estos números son promediados, ¿ya? Lo que vamos a utilizar nosotros para hacer cálculos va a ser el redondeo. Ya, o sea, el 12,01, o sea, como es chiquito las decimales, va a ser 12 nomás. El nitrógeno es 14,00, 14 nomás. El oxígeno es 15,9994. Entonces, el oxígeno vamos a utilizar como 16, ¿no? Por el redondeo. Entonces, esos son los números que aparecen en la tabla periódica, tanto número atómico y número de masa. ¿Sí? ¿Por qué aparece en decimales aquí en la tabla periódica? Es porque está tomando en cuenta todos sus posibles eh, isótopos, ya todas las posibles variaciones, ¿no? Que pueda aumentar, pueda aumentar neutrones o pueda reducir neutrones. ¿Listo? Con esto ya teníamos entonces los átomos, digo, los números atómicos, ¿no? El número atómico y peso atómico. La masa del protón resulta que es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. La masa del neutrón es 1,675, cerquita, ¿no? O sea, una nadita varía, por 10 a la menos 24 gramos también. Por último, la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 28. Uf. ¿Qué significa estas potencias de 10 a la menos, 10 a la menos, 10 a la menos? ¿Se acuerdan? Me está diciendo que tiene 24 ceros por delante. O sea, la masa de un protoncito en gramos es 0,000000000. 24 ceros y luego 1, 6, 7, 2. O sea, es una masa chiquitísima. Pero aún así hay masas más tristes como la del electrón, que es más chiquita que la del protón y el neutrón, porque tiene 28 ceros por delante. O sea, hay 4 ceros más todavía para poder hallar la masa del electrón. O sea, el electrón es muy chiquito, su masa. Por eso se considera el peso solamente del núcleo. ¿Cuándo vamos a poder decir que el electrón va a aumentar algo a estos? Cuando tengamos 1000 electrones. Pero 1000 electrones sería un átomo muy grande, o sea, tendríamos que tener 1000 protones en primer lugar, y eso ya no le va a afectar nada, ¿no? Recuerden que un átomo si tiene 10 protones, va a tener 10 electrones. Tiene que ser neutro, ¿no? Esto entonces, masas, estos son los datos. Por eso se toma en cuenta principalmente estos dos amiguitos. Ya, y el promedio para manejar entre estos dos pesos es, bueno, la unidad que se ha quedado es el UMA. Resulta que si ustedes suman del carbono 12, el carbono 12, anotada así, tiene Z igual a 6 y A igual a 12. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 6 protones y tiene 12 partículas en el núcleo. Entonces, si tiene 12 partículas en el núcleo, significa que este amiguito tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Ya? 6 neutrones porque para llegar al 12 al 6 le falta 6, ¿no? Listo. Eso sería entonces, si nosotros sumamos la masa de 6 protones más la masa de 6 neutrones, que son estas dos, ¿no? Entonces vamos a obtener la masa de un carbonito de un átomo de carbono. Si lo divide entre 12, entonces estaría encontrando el peso unidad. Eso es lo que han dicho los químicos. Antes los químicos decían, puedo trabajar con el hidrógeno como base, porque tiene 1 y 1. ¿Qué significa que el hidrógeno tenga 1 y 1? Hay variaciones de hidrógeno que tienen 2 y 3. Esta variación significa, ¿no? Que tiene un protón, aquí también tiene un protón, aquí también tiene un protón. ¿Ya? Pero me dice aquí es solamente uno, entonces no hay más neutrones. Aquí dos, entonces aquí hay que aumentar un neutroncito. Ahí tenemos dos. Y aquí dice tres, entonces hay que aumentar dos neutrones. ¿Ya? Entonces, estas son variaciones del hidrógeno que se tienen que promediar también, ¿no? La más cercana es esta, ¿no? Al 1. Sale casi 1 su peso. Pero igual, como depende de 3, mejor busco uno que dependa solo de 2, ¿no? El carbono era 14. Entonces, y como hay poco carbono 14, solamente voy a tener la mayoría 12. Su peso de carbono va a ser casi 12 siempre, ¿no? Entonces lo que se hace es calcular con esto la masa absoluta del carbono 12. ¿Ya? Y todo esto está dividido entre 12.
Esa debería ser la unidad, ¿ya? Y esa es una UMA. Ya, ¿por qué se utiliza esa unidad de UMA? Es porque es más cómodo manejar una unidad chiquita para cosas chiquitas, ¿ya? O sea, vamos a anotar, por ejemplo. Si ustedes se van a llevar una regla, les digo, pueden escoger el instrumento que quieran. Me tienen que medir tres cosas. Uno, tienen que medir el largo de un lápiz o de un marcador como este. Luego tienen que medirme el largo de una mesa. Y luego tienen que medirme el largo de una pared de su casa, de su frontis. ¿Qué instrumento, por ejemplo, pueden elegir para medir el marcador? ¿Qué elemento pueden utilizar para medir un marcador, su longitud? Una reglita, ¿no? Una reglita como esta. Esta que es de 30 centímetros y tiene graduaciones hasta milímetros. O sea, puedo medir hasta los milímetros, ¿verdad? Con esto. Tantos centímetros con 5 milímetros, digamos, ¿no? Eso puedo hacer con las reglas. Pero si yo les pido el frontis de su casa, por ejemplo, no les sirve la regla. O sea, con la regla, ¿cómo van a poder medir la pared de su casa? Con esta regla. Entonces, complicado, ¿no? Además, van a medir con milímetros tampoco, ¿no? Máximo se medirá con metros y centímetros. Ahora, si les digo que me midan una distancia en la ciudad, digamos, desde su casa hasta su colegio, entonces eso todavía peor voy a utilizar la regla. Peor voy a utilizar un flexo, ¿no? Entonces se tiene que utilizar, tampoco me van a decir tantos metros, centímetros y milímetros, ¿no? Me van a decir es tantos kilómetros, tantas cuadras, ¿no? Entonces la unidad tiene que acomodarse para el, para cada uno, ¿no? de los ambientes. Entonces aquí como son cosas chiquitas, la unidad tiene que ser chiquita. Pero vamos a volver con esta historia, con esta triste historia, después de una pausa de 5 minutos, ¿ya? Vamos a anotar aquí el datito antes de que se corte. Ahora sí. Volvemos en un cachito, ¿listo? Ya se va a terminar la reunión. Pero este es el dato de cuánto pesa una UMA. Entonces es más fácil de manejar. Puedo decir 2 UMAs, 3 UMAs, 4 UMAs, así. En vez de estar diciendo por 10 a las 24, por 10 a las 28. Si ustedes quieren medir algo del chiquitito, tiene que ser más chiquita su unidad, ¿ya? Entonces para eso se utiliza el UMA. Es más chiquito que estos dos. Entonces me permite medir esto, protones y neutrones, y después me permite medir el peso de los átomos. ¿Listo? Pero vamos a ver algo más rápido que el UMA. O sea, el UMA es una unidad que se puede transformar en gramos, ¿ya? Pero también es la unidad de peso atómico relativo, ¿ya? Para entrar a esa parte, tengo el diapositiva, un momentito. Ya, está bien. Carbono. Dice, según esta información, nuestra tablita nos está diciendo el carbono tiene 6 de Z y su número de masa es 12. 12,01, pero hemos dicho vamos a trabajar para cálculos con el redondeado, ¿ya? Entonces vamos allá. Ya tenemos el dato del átomo. Vamos a la pantalla, igual a la pizarra. Entonces este me dice que tiene 12 protones, no, 6 protones por el Z, 6 protones. Y además tenemos neutrones. Del 6 para llegar al 12 me faltan 6 más, ¿no? Serían 6 neutrones. Entonces hay que sumar. 6 por 1,672 por 10 a la menos 24. Y 6 por 1,675 por 10 a la menos 24. Todo eso sumamos y vamos a obtener el peso de un solo atomito de carbono. Imagínense un átomo chiquito, ese atomito queremos sacar cuánto pesa. Entonces, ¿cuánto saldría? En sus calculadoras, necesito que utilicen su calculadora. Ahora sí. 6 por 1,675, digo 672 por 10 a la menos 24, más 6 por 1,675 por 10 a la menos 24. Sería 2,0082 por 10 a la menos 23. Listo. Ese sería nuestro datito. Este es el peso de un átomo de carbono. Esto está en gramos. Esto pesa.
pero puedo convertirlo para evitarme problemas con las unidades grandes. La unidad del gramo es grande, ¿no ve? Imagínense una píldorita de paracetamol que se toman, eso es medio gramo todavía, son 500 miligramos. Hay píldoras de 1 gramo, ¿no? Esas grandes, entonces eso es 1 gramo. Un átomo es mucho más chiquito, ¿no? Entonces, para eso, vamos a utilizar una conversión, ¿ya? Como hacíamos en física. En física, ¿cómo convertimos de ohmas a gramos, de gramos a ohmas? Es con la conversión, ¿ya? Pues vamos a colocar de esta manera. Vamos a decir, atentos todos con sus cálculos también, ¿ya? Van a comprobar. Es importante que comprueben cuando hablan con sus profesores, porque si no, el profesor puede estar poniendo el número que quiere, ¿no? O sea, tienen que ustedes buscar, ¿no? Practicar, y verificar que efectivamente ese es el resultado. Y también, si no tienen cálculo, entonces, fe nomás. Tienen que confiar nomás, ¿no? En todo lo que saque el docente. Entonces, esto dice a la menos 24 gramos. Eso es una UMA. Entonces, se ponen los gramos abajo para que gramos con gramos se simplifique y arriba iría UMA. Entonces, ¿cuánto da esta transformación? Ya, entonces, a este numerito que hemos sacado, lo vamos a multiplicar por 1 sobre 1,66 por 10 a la menos 24. Y sale 12,09. 0,98, digamos. Entonces, 12,098 UMAS. Este es el peso de mi átomo de carbono, pero expresado en otra unidad más cómoda. A estar trabajando con esto, es más fácil trabajar con esto, ¿ya? Esto es aproximadamente 12. Ese 12 es el que vamos a sacar, el numerito que podemos utilizar para la masa en UMAS, es el que está en la tabla periódica. ¿Listo? El pesito, entonces, ese peso que hay en las tablas, que son con decimales, es su peso de un átomo en UMAS. ¿Ya? Esa es una primera parte. ¿Listo? Eso de como cálculo auxiliar, digamos, ¿no? Para hacernos una idea de cuán chiquito es el átomo y de que nos conviene trabajar con las UMAS, ¿no? Entonces, la tabla periódica está en UMAS, sus datos. Ahora, otra cosa más que quería decirles era esto. Una vez que ya tenemos los UMAS, vamos a definir a nuestro querido amigo el mol. ¿Ya? Este sería un peso atómico, ¿no? Este es peso atómico porque es el peso de un átomo. Pero el peso atómico también lo podemos manejar como acá, Z igual a 12, o 12 UMAS, ¿ya? 12 UMAS, Z igual a, o digo, A igual a 12. Es más rápido, ¿no? Manejarlo con UMAS porque ya está en la tabla, ¿no? A estar sumando así con gramos. Por eso se trabaja directamente con la tabla. Peso del carbono, 12 UMAS, directamente, ¿ya? Ese sería su peso atómico. Y si yo lo combino, si yo tuviera, por ejemplo, una molécula de CO2, digamos, entonces, ¿cuál es el peso del CO2? Entonces sería peso del carbono más peso del oxígeno, más peso del oxígeno, porque son dos oxígenos, ¿no? Entonces diríamos el carbono pesa 12, un oxígeno pesa 16, redondeado, y otro oxígeno pesa 16 también. Entonces esto sale 44 UMAS. Ese sería el peso de una molécula de dióxido de carbono, ¿ya? Pero vamos a ver una unidad muy interesante, que es el mol. El mol es una cantidad, básicamente. Es una cantidad, o sea, hay que contar una cantidad de sustancia, de cualquier sustancia, que contiene 6,023 por 10 a la 23 objetos, o en este caso unidades. Listo. Entonces el mol es una cantidad, es una palabrita que está ahorrándome todo este número. ¿Cómo ustedes resumen 12? Quiero que me venda 12 huevos, digamos. ¿Cómo resumimos el número 12? Bueno, está diciendo 12, para que suene más bonito, para que suene más elegante, para que suene más cool. ¿Cómo decimos 12? Una docena de huevos, ¿no? La palabra entonces es mol, está haciendo una referencia a una cantidad, ¿ya?
La docena, por ejemplo, hace referencia a 12 cosas. Aquí el mol está haciendo referencia a 6,023 por 10 a la 23 unidades. ¿Qué es este 10 a la 23? Es 0,000. Es un número grande que tiene 23 ceros, ¿no? Muy grande. Podemos decir, por ejemplo, un mol de naranjas. Serían 6,023 por 10 a la 23 naranjas. Hay que reunir toda esa cantidad de naranjas. Pero será mucho, porque es grande este numerito, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza este numerito? Ah, para hablar de cosas chiquitas. Ya, si es que yo voy a buscar una cosa chiquita y lo voy a multiplicar varias veces, voy a reunir hartos de ellos, ¿no? Un montoncito de ellos, entonces puedo tener una masa más notoria, ¿ya? Una masa más entendible. Ojo a ese detalle, ojo a ese detalle. Para eso se utiliza el numerito de acá. Ese numerito tiene un nombre también especial, se llama número D. Aquí lo vamos a abreviar, ¿ya? Es el número de Avogadro. Algunos tal vez, ¿no? Recién en esta pandemia deberían haberlo visto, digamos, ¿no? Que es, entonces tal vez por eso no lo conocen todavía, pero este es el número de Avogadro. Parece abogado, pero es Avogadro, con B chiquita todavía, ¿ya? Entonces este Avogadro está reuniendo esta cantidad. Hay una cantidad interesante también cuando compran en el mercado, digamos, cuando compran material escolar, entonces ustedes conocen las docenas de marcadores, ¿no? Vienen aquí todos los pedacitos. Entonces, si ustedes dicen docena, quiero 12 docenas, o sea, esa palabrita se puede reducir, las 12 docenas, se puede reducir como la gruesa, dame una gruesa de marcador, digamos, o dos gruesas de marcador. ¿De qué significa esta gruesa? Es una docena de docenas, son 12 docenas, ya, por si acaso. Es una palabrita que representa una cantidad. Ya le está transmitiendo que tienen que reunir 12 grupos de 12. ¿Ya? Esto es la gruesa. Entonces el mol igual les está hablando de que tienen que reunir esta cantidad de átomos, de moléculas, de lo que se refiere. ¿Ya? Entonces por eso hay diferentes tipos de mol. Pero lo importante es esta cantidad, ¿ya? La cantidad del número de Avogadro. Vamos a borrar entonces, Tito, finalmente. Nos vamos a librar de trabajar con gramos. Para no estar poniendo 10 a la menos 24, a la menos 28. O sea, este es incómodo, ¿no? Sus cantidades, como son chiquitas las masas, ¿no? Es un poco incómodo. Vamos a hacer algo interesante. Ya, vamos a agarrar este peso en gramos. Chiquito, ¿no? Es de un atomito nomás. Pero yo quiero saber, un mol reúne todos estos átomos. Entonces multiplicaré este peso por el número de átomos que tiene un mol. ¿Ya? Entonces vamos a saber cuánto pesa un mol. Vamos a hallar la masa de un mol de carbón. Yo sé que un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿no? Y eso hay que multiplicarlo por cuánto pesa cada atomito. ¿Cuánto pesa cada atomito? Está aquí arriba. 2,0082 por 10 a la menos 23 gramos. Ahora, si alguien tiene la bondad, alguien tiene la cálculo a mano también, ¿no? Entonces, me avisa cuánto sale esta multiplicación. Salen 12,095. Estos dos, este mismo. 12,098, ¿no? Ese mismo peso en UMAS me sale acá. Entonces, ¿cuánto había sido la masa de un mol de carbono? 12,095 gramos. Este número es el mismo de acá, en número, pero esta es unidad, es diferente. ¿Ya? Esto se refiere a un solo átomo. Pero esto está haciendo referencia a un mol de átomos. Entonces la idea era que se ha escogido este número de Avogadro así de feito, ¿para qué? Cuando yo multiplique por el peso real de un átomo, entonces me aparezca el mismo peso que está en la tabla, que es este 12, que es este 12, que se supone que está en UMAS, pero yo le pueda poner en gramos. Entonces, cuando yo lo ponga en gramos, ya va a ser masa de un mol. ¿Se entiende esa parte? ¿Qué le estoy queriendo decir? Vamos a utilizar estos pesos, pero no de esta manera, no como UMAS, porque no me interesa trabajar con un solo átomo, quiero varios átomos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este 12
como peso atómico. ¿Ya? Directamente voy a poner 12 gramos. Va a ser el peso de un mol. ¿Ya? Por si acaso, este numerito de aquí arriba va a ser el peso de un mol. ¿Ya? ¿Listo? Ese va a ser el peso de un mol. El 12, directamente, 12 gramos. Entonces aquí esto es 44 UMAS, el peso del dióxido de carbono. Ya, pero un mol de esto, a multiplicar por la suma, se va a volver 44 gramos. O sea, si yo reúno 6,023 por 10 a la 23 moléculas de CO2, va a pesar 44 gramos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos como mol. ¿Listo? Entonces, con esa información acá, vamos a decir que un mol contiene 6,0, vamos a abreviarlo, número de Avogadro, elementos, átomos, partículas o iones, digamos, ¿eh? Número de Avogadro, elementos. Pero también un mol pesa, ¿cuánto pesa un mol? El peso molecular o peso atómico en gramos. Entonces voy a la tabla, busco, el carbono es 12, su peso es 12, entonces 12 gramos si yo le pongo, va a ser el peso de un mol de carbono. Esto, ¿eh? Ahí está nuestro querido mol, dice que es una cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro, que es esto, de partículas. Entonces decimos la cantidad de materia en gramos, o sea, la masa de un mol es el átomo o molécula gramo. O sea, su peso molecular, su peso atómico, sería su peso de un mol. Cuando se trata de un gas en condiciones normales, siempre ocupa un volumen de 22,4 litros. Ya, un mol de un gas ocupa 22,4 litros, ¿ya? Si es que se mantiene en condiciones normales. Esto es lo que quería hacer notar, ¿no? Cuando uno habla de elementos, está hablando de átomos, está hablando de masa atómica, está hablando eh, estamos hablando de atomogramo, que es el nombre antiguito, pero ahora simplemente dice mol de átomos. Como aquí mencionó, el compuesto ya es un número de átomos, ¿no? Es un grupo de átomos, una agrupación de átomos. Cuando hablamos de compuestos, estamos hablando que su mínima división son las moléculas. La masa molecular en UMA es una... Ojo, entonces acá, esto hay que tomar en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de átomos y cuando hablamos de moléculas. Aquí, por ejemplo, en vez de utilizar peso molecular, hay que utilizar peso atómico, ¿no? ¿Ya? Si es que se trata de un solo átomo. Listo. ¿Ya? Entonces, estas equivalencias podemos encontrar. Nosotros sabemos que un mol pesa un peso molecular en gramos, ¿ya? Por ejemplo, del dióxido de carbono. Sería 44 UMAS, el peso atómico relativo, pero en total, el mol, el número de Avogadro y el peso molecular. Un mol, la masa de un mol es precisamente el peso molecular, pero expresado en gramos. Ojo, detalle, en gramos tiene que estar, ¿ya? Luego, un mol tiene también, nosotros hemos dicho que 6,023 por 10 a 23. Esas tres combinaciones, bueno, esas tres eh, factores de conversión me va a servir para convertir en química, esto. Y para un gas en condiciones normales, tiene que decir que está en condiciones normales, sirve la de aquí abajo, ¿ya? Esta es la proporción que les decía, ¿no? Por definición, un mol tiene el número graduado de elementos, pero también un mol ahorita tiene peso atómico en gramos, directamente. Ya voy a la tabla periódica, busco sus datos, y si no encuentro, vamos a hablar entonces ahora de conversiones de unidades químicas. Necesitamos factores de conversión. Un factor de conversión es una equivalencia entre dos unidades y esas dos lo coloco de esta manera para que se elimine la unidad de arriba con la unidad de abajo, ¿ya? Igualito se hace acá.
Entonces, las conversiones en química no son muy diferentes de las conversiones en física y vamos a utilizar eso precisamente, conversiones de física, ¿ya? Para poder abarcar las conversiones en química. ¿Cuáles son las unidades químicas? Vamos a revisar esto. ¿Ya? Para no borrarlo, lo voy a poner aquí. Las unidades químicas, entonces, son tres. Vamos a trabajar las unidades de masa, bueno, la magnitud de masa, el número de moles y el número de moléculas. ¿Ya? Esas tres unidades, esas tres magnitudes vamos a trabajar. La unidad para la masa que vamos a utilizar va a ser el gramo. ¿Ya? Principalmente se utiliza el gramo en química. Hay variaciones, ¿no? Gramo, miligramo o kilogramo, ¿ya? Hay variaciones, pero principalmente el gramo. El número de moles va a ser mol simplemente. Y el número de moléculas también es número de moléculas. ¿Ya? Esa es la unidad. Ahora su símbolo va a ser, en el caso de la masa, va a ser M. Masa, ¿no? Para el número de moles va a ser N. Y el número de moléculas va a ser número de moléculas. Ahí no hay mucha magia, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya, entonces entre estos tres reinos, entre esas tres magnitudes, yo tengo que ir transformando, convirtiendo. ¿Y cómo se hacen las conversiones? Entonces, habíamos visto la anterior vez la definición del mol. Eh, un mol tiene dos definiciones. Podemos decir primeramente que el mol contiene número de Avogadro, moléculas. Aquí vamos a poner número de Avogadro, partículas en general. ¿Ya? Esto entonces, el número de Avogadro ustedes ya conocen, cuánto vale, lo estoy abreviando como Na. ¿Ya? Pero lo vamos a mostrar abajito. Un mol también pesa el mismo peso atómico o el mismo peso molecular, en el caso de que sea una molécula, pero expresada en molecular expresada en gramos, o el peso atómico expresado en gramos. Habíamos quedado, por ejemplo, que de carbono 6 con 12. Entonces tomábamos su A, que era 12, y el 12 significaba dos cosas. Uno, era 12 UMA, ese era el peso de un átomo. Pero también ese 12, si lo expresaba en gramos, era el peso de un mol de carbono 12. Y el mol no es más que un conjunto de unidades, es un montoncito, ¿no? La palabra, ya hemos vuelto. Ya, entonces estábamos diciendo que el peso molecular o el peso atómico de un átomo que está en la tabla puede ser el peso de un átomo, es 12 UMAS, o de todo un mol, que sería directamente 12 gramos. Solamente es cambiar la unidad, ¿ya? Entonces, en base a esa afirmación, cuando nosotros querramos saber, por ejemplo, cuánto pesa un mol, tenemos que saber el peso molecular de esa sustancia, ¿ya? Pero un mol de cualquier sustancia contiene el número de Avogadro, eso sí, de cualquier sustancia, de cualquier átomo. Y por último, si es que este es igual al mol y esto también es igual al mol, entonces entre ellos dos también son iguales. Entonces el peso molecular en gramos contiene número de Avogadro partículas. ¿Listo? Esa sería entonces nuestra conclusión. Hay tres conversiones entonces que vamos a utilizar. La primera, la segunda y la tercera. Estas funcionan para una sola sustancia. ¿Listo? Entonces, para una sola sustancia, funciona el 1, el 2 y el 3. Entonces, me permite el 1, por ejemplo, pasar de moles a peso molecular. Entonces, digo, de moles a gramos. Entonces, de moles a gramos puedo intercambiar, ¿eh? Gracias a la 1. La 2 me permite hacer la conversión entre moles y partículas, o moles y moléculas. Entonces, moléculas con moles puedo convertir en base a la 2. Y finalmente puedo convertir masa en número de Avogadro. Esa es la masa en número de partículas, ¿no? O número de moléculas. Eso me permite entonces cambiar entre tres tipos de unidades. Y ya está. Eso nomás sería. Lo que nos toca ahora conocer es cómo sacar el peso molecular de una sustancia, cuando es algo complejo. Cuando es solamente un átomo, busco en la tabla y dice carbono es igual a 12, entonces directamente sería 12 gramos. Pero si fuera todo un compuesto, entonces tengo que construir su
peso molecular. Vamos a construir el peso molecular para el carbonato de calcio. Esto es el peso molecular, eso quiero. Para eso, vamos a hacer una lista de los elementos que hay. Tengo calcio, tengo carbono y tengo oxígeno. El calcio tengo un hito, del carbono tengo un hito y del oxígeno tengo 3. ¿Ya? Ahora esto lo tengo que multiplicar de cada uno por el peso de cada átomo individual. El calcio solito pesa 40. Aquí vamos a anotar. Calcio pesa 40. Entonces ya 1 por 40. Luego, ya, uy, perdón, la asistencia está desmayando. El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Redondeando de la tabla periódica. Entonces aquí sea 1 por 12 y 3 por 16. ¿Cuánto sería esto? 1 por 40, 40. 1 por 12, 12. Y 3 por 16. 3 por 16 sale 48. Entonces, ¿cuánto sale la suma total? Eso ya para ustedes. ¿Cuánto sale? 40 más 12 más 48 en sus cálculos. ¿Cuánto sale? 40 más 12 más 48. 100 redondo. ¿100 redondo? ¡Wow! 100. Bonito número, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, esa es la forma de calcular pesos moleculares. Para ustedes, digo, me van a decir cuánto es el peso. Busquen en su tablita de hierro. ¿Cuánto es el peso molecular del hierro? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuánto es el peso del hierro? Redondeando, 56. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a anotar como chanchulla. El hierro había sido 56. Ya sabemos que el oxígeno es 16. ¿Pero cuánto es el azufre? Si revisamos es 32. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos los pesos para poder calcular esto. Muy bien. Entonces vamos allá. Hago una lista. ¿Cuántos hierros, cuántos azufres y cuántos oxígenos tengo? Hierro resulta que tengo 2. Azufres, ¿cuántos azufres hay? Acá. Ya pareciera que hay uno, pero hay que tomar en cuenta este 3. Este 3 está diciendo que tengo que repetir 3 veces todo este grupo, ¿no ve? Entonces, ¿cuántos azufres tendría? 3, muy bien. Y 3 azufres, ¿y cuántos oxígenos? Muy bien, 12. Entonces, finalmente, vamos a multiplicar por sus pesos y lo vamos a sumar. Los de hierro tendría 56, de azufre tendría 32 y de oxígeno sería 16. 2 por 56 da. Yo también tengo la calco aquí, ¿no? 2 por 56 da 112, muy bien. 3 por 32, 96. Y 12 por 16, ese sí. ¿Cuánto es 12 por 16? 192. Muy bien, es como si están tigres con la cálculo. Finalmente, ¿cuánto sale el total del peso molecular para esta sustancia? Otra vez. Redondo, 400. Muy bien. Listo, entonces ya tengo los pesos moleculares bonitos, estos pesos moleculares. Con esos vamos a hacer conversiones, ¿ya? Porque después otros pesos son medio feitos, ¿no? Ya, la idea es esta entonces. Estos 400 gramos, estos 400, ¿qué quiere decir? Por un lado, si yo lo pongo en UMAS, me está diciendo el peso de una molécula de sulfato férrico, ¿ya? La masa real, ¿no? La masa en gramos, porque hay que convertir a gramos. Pero, si es que yo le pongo acá gramos directamente, entonces estoy obteniendo cuánto pesa un mol. ¿Cuánto pesa un mol de sulfato férrico? De sulfato férrico, si yo reúno 400 gramos, voy a tener un mol. Y además de tener un mol, voy a tener 6,023 por 10 a la 23
moléculas. ¿Listo? Entonces esa información es muy importante, vital. Con esto puedo hacer cualquier conversión, ¿ya? Entonces para eso vamos a hacer, como habíamos hecho en la anterior clase, una conversión, un ejercicio, y después ya vamos a pasar a otro tema. Ya esto es solamente para aplicar conversiones. Vamos acá. Mi idea hoy día es llegar a hacer reacciones, estequiometría 2, ¿ya? Estequiometría 1 comprende lo que estábamos viendo de número atómico, de peso atómico y de número de moles, la definición del mol. Pero también contiene otras cositas, también hay la fórmula empírica, necesito más a revisar y algunos detalles de estequiometría. Nos quedan todavía 10 minutos, vamos allá, vamos a hacer algunas conversiones. ¿Cuántos gramos de sulfato férrico forman 2,75 moles? Entonces, primero hay que plantear cuál es la transformación. ¿De dónde estoy partiendo? ¿Quién es mi dato? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Ya? Entonces, ahí clarito está. Mi dato es esto, el que tiene número, y mi objetivo es esto, gramos. Pero además de eso, tengo que tener la sustancia a la que se refiere. Entonces, en este caso, tengo esta sustancia. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser anotar primeramente mi transformación, mi conversión es 2,75 mol. Quiero convertir en gramos. Listo. Necesito entonces anotar una conversión que me permita pasar de moles a gramos. Entre las tres conversiones, ¿cuál me permite pasar de moles a gramos? ¿La 1, la 2 o la 3? Muy bien, muy observador. Entonces tiene que tener esas unidades, ¿ya? De lo que yo pido hacer la transformación. Entonces, esas unidades precisamente tengo que tener acá. Entonces, vamos a ver acá. 2,75 mol por el factor sería, según el 1, un mol es el peso molecular en gramos. Entonces aquí vengo y digo que un mol había sido el peso molecular en gramos. ¿Cuánto es el peso molecular de la sustancia de la que estamos hablando? Del sulfato férrico. Según lo que hemos sacado era 400. ¿Eh? Entonces esos 400 lo tengo que poner acá. 400 gramos hacen un mol. Entonces, ¿por qué hemos puesto en esa posición? Para que moles con moles se vayan. Entonces, ¿cuántos gramos tendría? ¿Cuántos gramos necesito para formar 2,75 moles? Y vamos a la cálculo. Tienen que escribirle con confianza, ¿no? Bien, 1100. Cuando escriben en la cálculo, necesito que escriban así con dos deditos, como si estuvieran chateando, ¿no? Igual que es rápido para chatear, igualito también tienen que ser para ustedes en la cálculo. ¿Está? Está muy bien. Son 1100 gramos. Entonces, esos 1100 gramos, yo tengo que tener 1100 gramos de sulfato férrico para formar 2,75. Bueno, ya es una conversión sencillita, ¿no? Por último, vamos a hacer un problemita más que dice así. En cierto experimento, 2,05 por 10 a la 25 moléculas de carbonato de calcio. Perdón, la mezcla es decir, la muestra. ¿Cuánto pesa la muestra? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta conversión? Primeramente hay que ubicar, les digo, ¿no? Lo que yo tengo de dato y a dónde quiero llegar. Aquí me están dando el número de moléculas. Eso es el dato porque tiene un número, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me está pidiendo al final? ¿Cuánto pesa? Entonces, al decirme pesa, está refiriendo a que tengo que obtener la masa. ¿Ya?
Y la sustancia es el carbonato de calcio. Esas tres cosas tienen que estar bien claras en su cálculo. Entonces, finalmente decimos, ¿cuánto pesa la muestra? Sería 2,05 por 10 a la 5 moléculas en convertir a gramos. ¿Cuál de las tres conversiones me permite pasar a gramos? De moléculas pasar a gramos. La 1 me permite saltar de moles a gramos, ¿no? Pero hay una que me permite pasar de moléculas a gramos. Un número de moléculas, pero me hace ir a moles. De número de moléculas voy a moles. Y mi objetivo aquí es pasar de moléculas a gramos. Bien, sí, tal es el orden. ¿No? Esta entonces es la que me permite pasar de partículas o de moléculas a gramos. Partículas le puse ahí porque es átomos o es moléculas, ¿no? Entonces, eso vamos a utilizar acá. 100, ¿no? Entonces vamos a utilizar el 100, ¿ya? Vamos a anotar aquí como dato entonces, porque ya hemos calculado que el peso molecular del carbonato de calcio era 100. ¿Listo? Entonces vamos a empezar la conversión. Digo 2,05 por 10 a la 5 moléculas. En abajo un número de Avogadro sería 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Hacen el peso molecular en gramos, que eran 100 gramos. Listo. Entonces esto yo introduzco en la calculadora, va a eliminarse moléculas con moléculas y me queda 120 gramos. ¿Cuánto sería entonces esa masa? 2,5 por 10 a la 25, era he copiado mal aquí. 10 a la 25, ustedes están en la calco con 10 a la 25. Por si alguno duda cómo utilizar la notación científica, en esta calco al menos les puedo indicar. Se anota 2,05 y para poner por 10 a la 25 se pone, hay unos que son extra, ¿no? Por 10 a la, me está diciendo, yo le pongo 25. ¿Listo? Y así se anota. ¿Ya? Entonces sí, sería por 100 sobre 6,023 por 10 a la 23. A mí me sale 3.403,62. Entonces aquí hay que anotar 3.403,62 gramos. Y esa es la masa que yo necesito reunir bueno, que contiene esta cantidad de moléculas. ¿Listo? Por último, hay una conversión extra que se añade acá, que es para los gases. Resulta que un mol de un gas, aquí te vamos a colocar también, un mol de gas, y ojo, este gas tiene que estar en condiciones normales, entonces ocupa 22,4 litros. Esta es una conversión especial para pasar de volumen a moles de gas, o de moles de gases a volumen. ¿Listo? Esta parte de la conversión de unidades químicas nos ha ayudado a convertir siempre y cuando, o sea, nos permite cambiar de unidades, ¿ya? Este es un tipo de conversiones en química. La otra conversión se refiere a la sustancia, ¿ya? Esas son conversiones de masa a masa. Entonces vamos a hacer la otra conversión. Aquí vamos a una estrellita y este vamos a meter una estrellita, que son conversiones de masa a masa. Eso es para que ustedes puedan convertir de una sustancia a otra. Entonces, por ejemplo, eh, dentro de este sulfato férrico, yo contengo tres tipos de elementos, es decir, contengo hierro, azufre y oxígeno. Este sulfato férrico, si yo tengo una cantidad, por ejemplo, 10 moles, los 10 moles de sulfato férrico contienen moléculas de sulfato férrico, ¿ya? También tienen gramos de sulfato férrico, pero al mismo tiempo estos 10 moles tienen hierro, tienen azufre y tienen oxígenos. Entonces estos 10 moles de sulfato férrico pueden tener una cierta masa de hierros, una cierta masa de azufres, una cierta masa de oxígeno. También pueden tener un cierto número de moles de hierro, de azufre, de oxígeno, o un cierto número de moléculas de cada uno. Entonces, aquí hay un cambio que ya no se trata solamente de la unidad, sino también se trata de la sustancia. Se puede cambiar entre esta, a esta, a esta, a esta.
¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí arriba un cálculo más, el cálculo del dióxido de carbono. ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? Para eso necesito individualmente cuánto es el carbono y cuánto es el oxígeno. 12. Muy bien. Muy bien. Entonces, este dióxido de carbono, vamos a hacer su peso molecular. Tengo un carbono, y da un costadito. Carbono tengo 1 y oxígenos tengo 2. El peso de carbono es solamente 12 y el peso del oxígeno es 16. En total, entonces tendríamos 12, ¿eh? 2 por 16 es 32 y en total serían 44 gramos. ¿Ya? Entonces, esto sería su peso molecular. Hace referencia al dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos gramos de carbono hay en 120 gramos de dióxido de carbono? ¿Ya? Esta sería entonces la primera conversión. ¿Cómo hago la conversión? La conversión se hace aplicando estos pesos. ¿Ya? Puedo decir, dentro de los 44 gramos de dióxido de carbono, yo tengo 12 gramos de carbono, tengo 32 gramos de oxígeno. ¿Listo? Entonces, lo que yo necesito ahora es saltar de gramos de dióxido de carbono a gramos de carbono solito. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, tengo que saltar de dióxido de carbono a gramos. Este va a ser mi factor de conversión. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar rápidamente acá cómo sería el resultado del problema. Parto del dato. Siempre en física se parte del dato. ¿Cuánto tengo? 120 gramos. ¿A ver? Y abro mi fracción. Entonces, yo aquí tengo que poner, no, solamente poniendo gramos no puedo hacer esta conversión. De ahora en adelante, lo que tengo que hacer es colocar la sustancia también. Gramos de dióxido de carbono. Entonces tengo que convertir de gramos de dióxido de carbono, pam, pam, a gramos de carbono. Esa es la meta. ¿Ya? Mi conversión, lo olvidé anotar, perdón acá, es de 120 gramos de CO2 en gramos de carbono. Esa es mi meta. Entonces los gramos de CO2 abajo y los gramos de carbono arriba. Yo tengo 12 gramos de carbono en 44 gramos de dióxido de carbono. Con esa conversión, masa a masa, entonces puedo convertir cuánto sería la masa de carbono. ¿Cuánto sale este resultado? 32,73. Listo. No es muy complicado, ¿no? Lo que tengo que recordar entonces, lo que tengo que hacer es tener esta tablita, tener esta proporción de los pesos para poder hallar este resultado, ¿no? Este factor de conversión. ¿Cuántos gramos de carbono hay en cuántos gramos de dióxido de carbono? ¿Listo? Eso sería un tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio sería, vamos a hacerlo con él, porque ya tengo aquí su tablita. La pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno contiene una muestra de sulfuro ferroso, digo sulfato ferroso? ¿Cuántos gramos de oxígeno tiene una muestra de sulfato ferroso? ¿Cómo? Si la misma tiene, o desprende, también se le dice, tiene 20 gramos de hierro. Ahora, ¿cómo interpreto ese problema? Quiere decir que yo tengo sulfato férrico, una muestra, y de esta muestra 20 gramos son de hierro. Entonces me está pidiendo hallar cuántos gramos son de oxígeno. ¿Se entiende entonces, no? La meta. Lo que tengo que hallar es, la conversión que tengo que hacer es gramos de, aquí está, gramos de hierro, tengo que cambiar hasta gramos de oxígeno. ¿Ya? Y este es el dato. Y esta es la sustancia, ¿no? Entonces, de esta sustancia automáticamente saco su peso molecular. Y ya está sacado su peso molecular. Con eso entonces voy a sacar aquí su... Oh, se está cayendo mi asistente. Con ese peso entonces voy a hacer la conversión acá. Decimos entonces, partimos del dato, como en física, 20 gramos de hierro, ¿ya?
Y abajo para hacer la conversión irían los gramos de hierro y arriba irían los gramos de oxígeno. Esta proporción de masas la encuentra acá. Entonces dice que hay tantos gramos de oxígeno, 192 gramos de oxígeno, por cada 112 gramos de hierro. ¿Listo? Entonces ya me permite hacer esta la conversión. Y decimos, hay gramos de hierro, hay 112. Gramos de oxígeno, hay 192. Entonces gramos de hierro con gramos de hierro se van. ¿Y cuántos gramos de oxígeno serían? A mí me sale así, dice. Ya sale, ya sacó alguien el resultado. 20 por 192 sobre 34,29, ¿no? Entonces aquí sería 34,29. ¿Gramos de quién, pero? Gramos de... Ahí tengo que decir, miren, la única que se olvida es gramos de oxígeno. Esas proporciones entonces me permiten hacer cambios de sustancia a sustancia. En un cacho estamos hablando de hierro y al otro estamos transformando en oxígeno, ¿no? Si yo tengo 20 gramos de hierro en todo este compuesto, entonces de ahí cuántos gramos son de oxígeno. Ya la proporción se mantiene. ¿Listo? Esas son entonces conversiones de masa a masa. La primera conversión funciona para una sola sustancia, de eso no necesitamos anotar todo el tiempo, ¿no? Mol de carbonato de calcio, y luego átomos de carbonato de calcio, ¿no? No es necesario. ¿Ya? Pero esto solamente permite trabajar en una sola sustancia. ¿Por qué? Porque es conversión de unidades. Convierte de gramos a moles y a moléculas de una sola sustancia. En este caso, lo que convertimos son las sustancias. Los gramos se mantienen, ¿ya? Gramos se mantiene, pero lo que estamos haciendo es cambiar de dióxido de carbono a carbono. Entonces lo que es el cambio de sustancia, ¿ya? Y es para eso necesitamos los pesos moleculares. Acá vamos a hacer algunos problemitas, ¿ya? Vamos a hacer entonces ahora combinaciones. Lo que yo quiero calcular es cuántos gramos de hierro existen en 12,5 moles de óxido ferroso. Está bien, ¿no? El óxido ferroso es que es 2,2 y se anula, ¿no? Bien feo, pero es feo. El de óxido ferroso. Ahora sí, en ahí, ¿cómo empezamos el problema? ¿Ya? Es sencillito, es cortito, pero hay que empezar bien. Entonces, ¿cómo abordamos? Empezamos del dato y también la meta. Entonces, mi idea es pasar de 12,5 mol de óxido ferroso hasta, perdón, más larguito, hasta gramos de hierro. ¿Listo? Entonces, la conversión no puedo hacer aquí directamente, porque, uno, las sustancias son diferentes. No puedo aplicar aquí la conversión de estas conversiones, ¿no? Ni la 1, ni la 2, ni la 3, porque esas funcionan para una sola sustancia y aquí hay dos sustancias. Tampoco puedo hacer la transformación de aquí a aquí porque necesito masa a masa, y aquí están moles. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Estos moles, primeramente, los voy a llevar a masa, ¿ya? Con una primera conversión. Y luego con otra conversión voy a pasar de gramos de óxido ferroso a gramos de hierro. Esta va a ser una conversión de, se mantiene la sustancia, pero cambian las unidades. Entonces, cambio de unidades. Y esta otra, se mantiene los gramos, pero cambia la sustancia. Entonces sería eh, relación de masa a masa. ¿Listo? Entonces, antes de todo, ¿cuánto es el peso molecular del óxido ferroso? Perdón, este asistente. Tengo que poner el superficie. Óxido ferroso 72, dice, ¿no? Rápidamente, muy bien eso. ¿Cómo sabemos el peso molecular? Decimos que el hierro era 56 y el oxígeno era 16. Entonces yo digo, hierro, hay 1 y oxígeno también hay 1. 56 más 16, 72. Listo. ¿Right? Entonces vamos a poder ahora hacer, vamos a hacer primeramente el cálculo del cambio de unidad.
De moles a gramos. Entonces, ¿quién me permite pasar de moles a gramos? La 1, la 2 o la 3. De moles a gramos. Sería este. Muy bien, moles a gramos. Entonces, de moles a gramos, el paso sería este, el que tengo que tomar. Vamos a anotarlo entonces acá. Decimos entonces que tengo 12,5 gramos. Adelante. Aquí tengo que poner sí o sí de quién está hablando, entonces digo de óxido ferroso. Muy bien, entonces aplicamos la primera conversión. Decimos que el peso molecular en gramos del óxido ferroso hacen un mol. Ah, no, no son 12,5 gramos, perdón, mil disculpas. Voy a borrarlo, mis hijos. 12,5 moles de óxido ferroso. Entonces aquí abajo tendría que ir los moles de óxido ferroso. Un mol de óxido ferroso hace el peso molecular en gramos de óxido ferroso. Eso dice la conversión. ¿Cuánto es su peso molecular en gramos? Serían 72. ¿Listo? Y finalmente los moles de hierro con moles de hierro se van. Y ya tendría gramos de hierro. Esa es una primera conversión. Pero igual que en física yo puedo aumentar otra conversión aquí ladito, lo voy a hacer de una vez para poder hacer la conversión de masas. ¿Ya? Vamos a combinar dos conversiones. Imagínense, en física, por ejemplo, ustedes hacían, digamos, ¿cuánto es 3 horas en minutos? O en segundos, digamos. Entonces yo empiezo de 3 horas. Yo sé que una hora hacen 60 segundos. No, perdón, 60 minutos. Y para hacer la conversión de minutos a segundos, yo digo un minuto haya tenido 60 segundos. Entonces, minutos con minutos se va a ir, horas con horas se va a ir, y multiplicando todo esto ya tendría en segundos. De la misma forma, vamos a hacer acá, ¿ya? Acá entonces tenemos la conversión de moles a gramos, y nuestro siguiente paso es de moles a gramos, y luego de gramos a gramos. Pero gramos de óxido ferroso a gramos de hierro. Entonces aquí abajito, gramos del feo, y arriba gramos de hierro purito. Entonces eso revisé mi tablita. Uy, se ha levantado esto. Eso revisé en la tablita y dice que tengo 56 gramos de hierro en 72 gramos de óxido ferroso. Entre estos dos se tiene que hacer el intercambio. Entonces aquí va a ser gramos de hierro, 56 gramos de hierro en 72 gramos de óxido ferroso. ¿Listo? Entonces los gramos de óxido ferroso se van a ir con los gramos de óxido ferroso. Y finalmente toda la conversión va a quedar con unidades de gramos de hierro. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sale este resultado? 700 redondito, ¿no? Entonces aquí salen 700 gramos de hierro. Entonces en el óxido ferroso, si es que yo tuviera 12,5 moles de óxido ferroso, dentro del óxido ferroso van a haber 700 gramos de hierro. Y ahí terminaría entonces el problema. ¿Ya? Entonces se puede hacer transformaciones sucesivas y para eso vamos a hacer más ejemplitos. ¿Ya? Entonces esta parte ya lo voy a borrar. Esta parte de las conversiones en unidades químicas tienen que recordar biencito lo que significa mol, es el peso molecular en gramos. Y el mol también es el número de Avogadro en moléculas. En un espectrómetro. En un espectrómetro de masa se determinó que una muestra de carbonato ácido de potasio 2 por 10 a la 26, 25 no es, 25 átomos de oxígeno. Nos pregunta, ¿cuánto pesa la mezcla? Digo la muestra, sigo con mezcla. ¿Cuánto pesa la muestra? Listo. Y aquí le vamos a aumentar nosotros una preguntita. ¿Cuántos de carbono? De carbono. El dato es interesante en esta vez porque nos están dando átomos de carbono. Digo átomos de oxígeno. Y de los átomos de oxígeno quiere que llegue a, primeramente, masa de la muestra. Es decir, ¿a quién se está refiriendo? A todo el compuesto, ¿no? El carbonato ácido de potasio. Ese es nuestro compuesto. Entonces lo primero que me piden aquí es masa
del carbonato ácido de potasio. Y aquí me piden gramos. ¿Cuántos gramos tiene de carbono? Entonces aquí serían gramos de carbono. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora la conversión? Primeramente planteo de dónde estoy saliendo. 2 por 10 a la 25 moléculas de, no, átomos, ni siquiera moléculas, perdón, átomos de oxígeno. Y tengo que llegar a, primeramente, masa del carbonato ácido de potasio. Vamos a escribir el carbonato ácido de potasio previamente para sacar su peso molecular antes que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el carbonato ácido de potasio? El carbonato venía del ácido carbónico, 2, 3, ¿no? Al haberle quitado 2, se volvía 2 menos, pero un hito puede volver, y al volver un hito se queda todo con 1 menos. Y al unirlo con el potasio, que es 1 más, se intercambian y quedan cabales, ¿no? A mano. Entonces sería el carbonato ácido de potasio. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? Digo, ¿cuántos potasios tiene? ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos carbonos? ¿Y cuántos oxígenos? Potasios tiene 1, hidrógenos tiene 1, carbono tiene 1, pero oxígenos tiene 3. ¿Cuánto es el peso del potasio? Eso busquémoslo. ¿Cuánto es el peso del potasio? Mientras tanto, vamos a llenar de los demás. El hidrógeno nosotros sabemos que es 1, es el primer elemento y su peso es 1, casi redondeando, ¿no? Del carbono, su peso es 12. Y del oxígeno, su peso es 16. Entonces el potasio ha sido 39. ¿Cuánto sería entonces el total acá? Puedo meterlo así ya directamente a la calculadora para que se me haga más fácil. 3 por 16, digamos que no puedo hacer fácilmente 3 por 16, pero no hay problema. 3 por 16. Aquí la prioridad la tiene el por, así que primero va a realizar esto y luego recién lo voy a sumar. Justo tiene también 100, ¿no? Entonces el peso molecular de esta sustancia había sido 100. Listo, una vez que ya tengo el peso molecular, entonces ya puedo empezar con los cambios, ¿no? Vamos a ver entonces aquí cómo puedo armar mi camino. Me dicen primeramente átomos de oxígeno y luego me piden gramos de la sal. Entonces los gramos de la sal son estos. Pero yo quiero convertirlo en átomos de oxígeno, que serían estos, ¿no? En gramos de oxígeno. Este salto me permite convertirlo solamente a gramos, ¿ya? Pero necesito un paso de átomos a gramos. Entonces mi intermedio aquí va a ser gramos de oxígeno. Oxígeno, oxígeno se va a mantener, pero van a cambiar las unidades. Para cambiar las unidades, ¿qué me permite saltar de átomos a gramos? ¿Cuál de las tres son conversiones? ¿Cuál es la conversión? La conversión dice que un peso molecular contiene número de Avogadro partículas, ¿ya? En este caso, como estamos hablando de el oxígeno nomás, de un elemento, ya, entonces decimos número de Avogadro átomos de oxígeno. ¿Listo? Número de Avogadro átomos de oxígeno. Y el peso molecular. Un peso molecular del oxígeno. No puedo utilizar peso molecular. Cuando es un átomo, es peso atómico. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? Es expresado en gramos. El peso atómico del oxígeno, ya lo hemos anotado, era 16 gramos. ¿Ves? Y eso hay que convertirlo a esto, al número de Avogadro, a 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces, con ayuda de esta conversión voy a hacer este primer paso. Voy a llegar de átomos de oxígeno a gramos de, ¿quién sería? De oxígeno también. Y luego, con proporciones de masa a masa, voy a hacer de gramos de oxígeno a gramos de carbonato ácido de potasio. ¿Está bien? Entonces, esta conversión la vamos a aplicar acá. Sería de la siguiente manera. ¿Bien? Partimos del dato, siempre del dato. 2 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Entonces acá hacemos una primera conversión. Yo quiero pasar de átomos de oxígeno, habíamos dicho mi objetivo al hacer esto, es pasar de átomos de oxígeno, que son 6,023 por 10 a gramos de oxígeno. Entonces 16 gramos de oxígeno contienen 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Listo? Y por último, acá sería de gramos de oxígeno, yo tengo que pasar a
gramos de la sal. Entonces serían gramos de carbonato ácido de potasio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la proporción? En 100 gramos de carbonato ácido de potasio, ¿sí? 100 gramos de su peso molecular, tú tienes 3 por 16 gramos de oxígeno. ¿Ya? No se puede decir 3 por 16 porque en la cálculo puede entrar, ¿sí? ¿No? 3 por 16. En la cálculo lo que les recomiendo es que multipliquen todo lo de arriba y dividan entre todo lo de abajo. Entonces, con esto, átomos de oxígeno se van a ir, gramos de oxígeno se van a ir y va a quedar gramos de KHCO3. O sea que sería 1106,87 gramos del carbonato ácido de potasio. Esta cantidad, esta masa, va a contener 2,025 por 10, digo, por 10 a 25 átomos de oxígeno. Listo, ese sería entonces mi primer cálculo. El segundo cálculo dice cuántos gramos tiene el carbono. Y con ese vamos a pasar. Nos pregunta, ¿cuántos gramos tiene de carbono? ¿Ya? Entonces ya tengo, vamos a cambiar. En vez de gramitos, para terminar esta parte, vamos a pedir un poquito más complicado. No puedo ni ver. Vamos a pedir moles. ¿Cuántos moles tiene de carbono? ¿Ya? Entonces ahí va a estar un poquito complicado. Mi conversión es la siguiente. Mi dato sigue siendo 2 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Pero mi meta ha cambiado y se ha vuelto moles de carbono. ¿Ya? De átomo a moles no hay un cambio directo. Además que hay cambio de oxígeno a, de oxígeno a carbono. O sea, los pesos atómicos van a variar completamente para hacer las conversiones. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver primeramente un intermedio a que lleguemos a gramos de oxígeno. Y por conversión de masa a masa, lo vamos a convertir en gramos de carbonato ácido de potasio. No, ni siquiera de carbonato ácido de potasio. Aquí puedo hacer la proporción de masa a masa entre el carbono y el oxígeno. 1 por 12, 3 por 16. Entonces, gramos de carbono, ¿está ahí? Y luego de los gramos de carbono, moles de carbono. Estos son mis dos pasos intermedios, ¿ya? Y aquí se hace la conversión de gramos a gramos, de masa a masa. ¿Listo? Entonces, vamos allá, vamos a hacer la conversión finalmente. Decimos, partimos de 2 por 10 a 25 átomos de oxígeno. Esto vamos a convertir a gramos de oxígeno. Entonces, quiero utilizar el número de átomos con gramos. Nuevamente es esta. Número de gramos me permite pasar al número de átomos, por ejemplo. Entonces, el número de átomos sería 6,023, 10 a la 23. ¿Y cuántos gramos de oxígeno? Sería su peso atómico del oxígeno, que son 16. Luego, una vez habiendo hecho esta primera conversión, yo tengo que ir a la segunda, que va de oxígeno a carbono. Entonces, aquí van a ir gramos de oxígeno y aquí gramos de carbono. Así se simplifican y queda gramos de carbono. Entonces, gramos de carbono y gramos de oxígeno yo tengo que sacar de su peso molecular. ¿Ya? Hay 12 gramos de carbono y 3 por 16 gramos de oxígeno. Entonces, aquí pongo 12 gramos de carbono y 3 por 16 gramos de oxígeno. Con eso ya está en gramos de carbono. Y de gramos de carbono voy a pasar a moles de carbono. Finalmente, con la primera conversión, que me dice que el peso molecular es igual a un mol. Entonces yo digo 12 gramos de carbono, que es su peso atómico, hacen un mol. Gramos de carbono sean gramos de carbono. Y ya he convertido en moles de carbono. Para terminar esta parte de las conversiones, con algunas, les había mencionado que un gas a un mol, pero tiene que ser de gas necesariamente,
en condiciones normales. ¿Listo? ¿Qué son las condiciones normales? Para los gases, las condiciones normales son condiciones de temperatura y de presión que se refieren a 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. ¿Ya? Esto es entonces un mol de un gas en condiciones normales, nos pueden decir, ocupa 22,4 litros. Ya ese es uno. Y otro es las densidades. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar con gases y luego vamos a explicar un poquito acerca de las densidades. ¿Ya? Este es un factor de conversión. Por ejemplo, pueden decirnos cuántos gramos existen en 220 litros de amoníaco. Entonces, este es otro tipo de conversión. Estábamos transformando hace ratos moles, moléculas y número de, gramos, moles y moléculas estamos convirtiendo. Pero aquí aparece el mol, el litro. Entonces, para convertir volumen, necesito falta aclarar aquí. Necesito más, tengo que poner sí o sí de amoníaco en condiciones normales. Entonces vamos a decir que como está en condiciones normales el amoníaco, puedo aplicar esta conversión, ¿ya? De litros a gramos. Entonces, bueno, de litros a moles primeramente, ¿no? De litros a moles y de moles a gramos, ¿ya? Entonces la primera conversión va a ser, vamos a decir, mi dato son 220 litros y yo tengo que llegar a gramos de nitrógeno, ¿ya? Entonces aquí hay que mencionar litros de NH3. Entonces, ¿cuál sería el intermedio? Porque aquí hay dos cambios, ¿no? Cambio de unidades, y cambio de sustancias, ¿no? Entonces hay que hacer plenamente uno de ellos. O cambiamos unidades o cambiamos la sustancia. Ya que tengo la conversión acá, vamos a convertir plenamente de litros a moles. ¿Ya? De litros a moles. Moles de nitrógeno. Y luego, de moles de nitrógeno, vamos a cambiarlo a gramos de nitrógeno. No. Esto es, perdón, hay que hacer una conversión extra más acá. Voy a convertir a moles de NH3. Y mi meta sigue siendo gramos de nitrógeno. Entonces estos moles de NH3 tengo que convertirlos a gramos de NH3. Y vamos a tener gramos de nitrógeno. Hay que hacer dos conversiones, ¿no? Todavía. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión? Serían 220 litros de NH3. Entonces decimos, ¿cómo convierto de litros de NH3 a moles de NH3? Esta conversión, ¿no? Entonces yo diría, un mol de NH3 ocupa 22,4 litros de NH3, ¿no? Entonces eso va a permitir que yo convierta esto en moles. Primer paso. Luego decimos, de moles voy a saltar a gramos para hacer la conversión gramo masa-masa, ¿no? Entonces vamos a convertir mol de NH3 en gramos de NH3. Entonces esto es una conversión de una sola sustancia y digo, un mol es un peso molecular en gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del NH3? Eso nos hemos olvidado calcular. Necesitamos. ¿Cuánto es el peso molecular del NH3? N vale 14, H vale 1, pero son 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 14 más 3? 17. Ya, entonces decimos un mol de NH3 contiene su peso molecular en gramos, entonces contiene 17 gramos de NH3. Por último, vamos a saltar de gramos de NH3 a gramos de nitrógeno, siendo gramos de NH3, gramos de nitrógeno. Entonces decimos aquí gramos de NH3, vamos a pasar a gramos de N. ¿Listo? Entonces, aquí tendría que ser el 17 gramos de NH3 abajo y los 14 gramos de nitrógeno arriba.
para que se pueda simplificar. Entonces finalmente se simplifica y ya he obtenido los gramos de nitrógeno. ¿Ok? Pero hay algunas cosas más que se pueden simplificar, si ustedes pueden ver. Miren acá, 17 con 17. Entonces puedo simplificar 17 acá con 17 acá. Uno de arriba con uno de abajo. ¿No ven? Entonces lo único que falta multiplicar es arriba 220 por 14. Sobre, abajo es 22,4. Y nada más, porque se ha eliminado, ¿no? 1, 17, no es necesario, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto sale esta operacióncita? Ya, al haber eliminado todo, me quedan solamente gramos de nitrógeno. ¿Listo? Y esa sería entonces mi masa de nitrógeno, que está contenido en tantos litros de amoníaco en condiciones normales. Ya, entonces un vistazo general, vamos a explicar nuevamente. En este problema teníamos que hacer la conversión, primeramente, bueno, nuestro dato está en litros de amoníaco y tenemos que llegar a gramos de nitrógeno. Entonces, para poder hacer el cambio, hemos utilizado esta primera conversión, esta conversióncita, mol es 22,4 litros. Eso es para gases y en condiciones normales. Entonces, con eso hemos pasado a moles y de moles hemos pasado a gramos para poder hacer el cambio de sustancia. ¿Ya? Entonces, todo esto era de una sola sustancia y aquí recién es de masa a masa. Para eso utilizo el peso molecular y resulta 137 gramos de nitrógeno. ¿Listo? Eso es entonces el cálculo para utilizar este tipo de conversiones. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a utilizar densidades que relaciona ¿qué es una densidad? Básicamente, una densidad en general es una magnitud o una cantidad, sería más exacto, distribuida en un cierto espacio que ocupa. Esto es en general. Por ejemplo, nosotros tenemos la densidad poblacional. ¿Qué se refiere a densidad poblacional? ¿Cuántos habitantes hay entre todo el territorio de Bolivia, que va a estar en kilómetros cuadrados? ¿Ya? Tenemos esa densidad poblacional. De Bolivia creo que es bajo. Somos como 10 millones de habitantes y el espacio que ocupamos es 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces 10 millones entre 1 millón sería 10 habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esta proporción? Que en 1 kilómetro cuadrado yo puedo encontrar 10 habitantes, o que 10 habitantes van a ocupar 1 kilómetro cuadrado. Entonces esto puedo utilizarlo yo como factor de conversión. ¿Listo? Esto mismo pasa con la densidad. La densidad que nosotros conocemos generalmente se trata de masa sobre volumen. Esta letrita es ρ, es una linecita y arriba una cabeza chiquitita. ¿Ya? Entonces esta ρ me dice masa sobre volumen, que va a estar, por ejemplo, en química, por lo general está en gramos por centímetro cúbico. Para líquidos es principalmente. Para gases se puede utilizar gramos sobre litro. ¿Ya? Entonces, la masa está relacionando cuántos gramos hay, qué más hay, digo, la densidad está relacionando qué más hay con qué volumen ocupa el cuerpo. ¿Listo? Y eso se puede escribir como un factor de conversión. Por ejemplo, ¿cuánto es la densidad del agua? Casi se mantiene constante, en una temperatura es más fija, ¿ya? Pero la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Ojo, ¿ya? Entonces la densidad del agua me está indicando que 1 gramo ocupa 1 centímetro cúbico. Eso es lo que significa su densidad. Entonces, si es que yo voy a reunir 20 gramos, ¿cuántos centímetros cúbicos ocupan? Si 1 gramo ocupa 1 centímetro cúbico, 20 gramos van a ocupar 20 centímetros cúbicos. Ahora, si me dicen, tenemos 100 centímetros cúbicos, o una copa recibe 250 centímetros cúbicos de agua, por ejemplo, entonces 250 centímetros cúbicos de agua hacen 250 gramos de agua, porque es 1 a 1, ¿verdad? Eso entonces me está queriendo decir la densidad. Y se puede utilizar como factor de conversión, ¿ya? Por ejemplo, vamos a utilizar esto acá. Ácido sulfúrico puro. ¿De paréntesis?
densidad es igual a 1,180 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, lo legal sería que nosotros vayamos a hacer la formulita y no está mal utilizar la formulita, ¿ya? De hecho, si lo pueden hacer rápido es mucho mejor. Densidad es masa sobre volumen. Entonces, lo que yo quisiera hallar es masa, es densidad por volumen. ¿Ya? Entonces, esto sería el camino normal, ¿no? Despejando. Pero podemos utilizarlo también como factor de conversión para hacerlo más rápido, mucho más rápido, ¿ya? Entonces, vamos a decir acá, empezamos del dato. El dato son 350 centímetros cúbicos de, esta es la sustancia, y este es mi meta, gramos de azufre. Antes que nos olvidemos de nuevo, ¿cuánto es el peso molecular del ácido sulfúrico? Entonces, hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. ¿Cuántos azufres tenemos? 1. ¿Y cuántos oxígenos? 4. Ahora, ¿cuánto pesa cada unito? El hidrógeno pesa 1. El azufre pesa 32. Y el oxígeno pesa 16. ¿Listo? Podemos calcular de cada unito rápidamente. Este sería 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. 4 por 16, 64. ¿Cuánto sale entonces el peso molecular completo? 98. Muy bien. Entonces el peso del ácido sulfúrico ha sido 98. Excelente. Entonces vamos a utilizar ese dato para poder hacer la conversión. ¿Ya? Decimos entonces, partimos del dato. El dato son 350 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces esta densidad lo voy a utilizar como factor de conversión. 1,180 gramos, aquí voy a anotar los gramos arriba, y los centímetros cúbicos abajo. ¿Ya? Entonces 1,180 gramos ocupa 1 centímetro cúbico. Ya abajo hay un centímetro cúbico. Ya está convertido entonces en gramos. Estos son gramos de ácido sulfúrico puro. Entonces, ¿cómo puedo convertirlo en gramos de oxígeno? Digo, gramos de azufre. Entonces, yo tengo que hacer el salto del azufre al ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, digo, hay 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ya? 98 gramos de ácido sulfúrico contienen 32 gramos de azufre. ¿Listo? Entonces, finalmente vamos a eliminar gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico y aparece cuántos gramos de azufre tengo. Solamente falta calcular cuánto saldría entonces la masa de azufre. Masa de azufre, ¿no? Es más fácil de anotar. Todo lo de arriba, ¿no? Por 32. Y abajo es 1 por 98. 134,86. 134,86 gramos de azufre. Listo. Estos serían todos los últimos ejemplos. Este era uno con gases y este es uno con líquidos. ¿Ya? Esta densidad de los líquidos entonces se puede trabajar como un factor de conversión. ¿Listo? Y es más rápido. Más rápido que estar haciendo con el despeje, porque vamos a continuar entonces ahora finalmente con los porcentajes, por lo que han venido. El porcentaje se refiere a una porción referida a un 100%, ¿ya? Dentro de un porcentaje hay dos partes, ¿ya? Una que son las porciones y otra que es el total. El total siempre va a ser representado por el 100%. Y las porciones van a ser una cierta cantidad de porcentaje. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a decir que tenemos una porción de 4 varones. Es una parte, una porción. Vamos a decir, hay 5 mujeres. Muy bien. Entonces, estas son las cantidades que tenemos nosotros. Estas son las porciones. Esta es una porción que es varones y esta es otra porción que es de mujeres. Pero ¿cuánto es el total? El total corresponde a 9 estudiantes. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, estos 9 estudiantes
equivalen al 100%. Son el total al que vamos a sacar. ¿Ya? El total de los que están ahorita conectados. De los cuales 4 son varones. Pero ¿cuánto es en porcentaje? ¿Ya? Y para eso utilizamos lo que nosotros conocemos como la regla de 3. Multiplicamos acá, dividimos acá y sacamos el resultado. Es decir, el X, nosotros hacíamos cálculo, ¿no? X es igual a 4% dividido entre 9. ¿Sí, no? 4% dividido entre 9. Esa es la regla de 3, ¿no? Es una forma de poder anotar. Ya está bien, no está mal. Estamos calculando el porcentaje de una porción. ¿Una porción a cuánto equivale? ¿Ya? Y el total son 9, entonces son 100%. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sale 4, 9 sobre por 100? Todo saldría 44.4%. ¿No? Muy bien. Esa es la cantidad de varones. Ahora, cuando hablamos de señoritas, entonces diríamos de 9 estudiantes, 5 son mujeres. Si el 100% son los 9 estudiantes, ¿qué porcentaje hacen las mujeres? Y en este caso, ¿cuánto saldría? Entonces es una forma de anotar. Esta es una forma de anotar y poder sacar. ¿Ya? Para poder sacar un porcentaje rápido, lo que podemos hacer es esto. Y es igual. Arriba es una parte o la porción y abajo va el total. Y aquí siempre por 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es una parte? Son 5 señoritas. Y el total son 9 estudiantes. Entonces, 5 novenos por 100, ¿cuánto da? Vamos a redondearlo a 55.6. Sale 55.555555, ¿no? Pero lo vamos a poner 55.6. Y si nosotros sumamos todas las porciones, porción más porción, siempre tiene que dar el total. ¿Se entienden esos principios de los porcentajes? ¿Ya? Los porcentajes necesito porciones, necesito un total. Y el porcentaje, ay no, perdón, la grabación. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos un porcentaje, digo, para sacar porcentajes, porciones, necesitamos un total. El total siempre equivale al 100%, nosotros para cada porción vamos a hacer un porcentaje. La forma rápida es poner parte sobre total por 100%. ¿Listo? Entonces vamos a sacar en el ácido sulfúrico, que ya tenemos acá, vamos a sacar cuál es el porcentaje de cada uno de sus elementos. Ya, tenemos el porcentaje de ácido, digo, del ácido sulfúrico tenemos sus cantidades. Entonces vamos a sacar el porcentaje, la composición porcentual se dice. ¿Ya? Entonces con la composición porcentual vamos a ir obteniendo de cada uno. ¿Cuánto es el porcentaje de? Tenemos tres componentes, H, S y O. Entonces vamos a sacar el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de azufre y el porcentaje del oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a decir cuánto es la porción y cuánto es el total. Una vez que tenemos el peso molecular, este va a ser el total. Y estas son las porciones. ¿Listo? Entonces la porción de hidrógeno sería acá 2 gramos, dividido entre el total, que son 98 gramos. Todo por 100%. ¿Está bien? Entonces, una vez más les repito, para calcular un porcentaje rápido, dividen una porción entre el total por el 100% y ya sacan el porcentaje. Luego, para la cantidad de porcentaje de azufre, va a ser 32, ¿no? 32 es la porción, 98 gramos es el total, por el 100%. Y por último, en el oxígeno serían 64 gramos de 98 gramos por el 100%. Vamos a intentar con dos decimales. Está bien. 33,65, muy bien. Y 65,31.
32,65. Muy bien. ¿Y cuánto sale la suma de todo esto? Casualmente. 65, 1, más 2, más 2, más 2, más 10 va 1, 90. Todito sale 100%. ¿Ya? El principio siempre se cumple. La suma de todos los porcentajes me da 100%. Y otra cosa, el porcentaje se puede sacar parte dividido entre el total por el 100%. ¿Listo? Siempre tienen que encontrar quién es el total. En este caso, como no me dan más información que sus pesos, el total va a ser el peso molecular y las porciones van a ser cada uno de los pesos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Eso no va a ser composición porcentual. ¿Ya? Pero esta composición porcentual, ¿para qué me va a servir? ¿Ya? Me va a servir para que yo pueda determinar la fórmula de un compuesto. ¿Ya? Eso es lo que han sacado los clásicos. Buscaban cuánto era el porcentaje de cada una de las sustancias y una vez que tenían el porcentaje, hacían su fórmula empírica. Hacer acerca de las fórmulas empíricas. Hay un procedimiento general de fórmulas empíricas, ya que directamente vamos a ver como ejercicio. Vamos a decir que se tiene cierto óxido de hierro, contiene, cachingo, 30% de oxígeno. Allí, la fórmula del óxido. ¿Ya? ¿Listo? Vamos entonces a buscar la fórmula de un óxido en base a los porcentajes. Vamos a analizar primeramente qué porcentaje existe de cada uno. ¿Ya? El primer paso es obtener los porcentajes. La composición porcentual. Entonces ya tengo porcentajes yo de 1, pero me falta el porcentaje de qué. O sea, el óxido metálico solamente contiene un óxido, es metal más oxígeno, ¿no ves? Ya tengo del oxígeno su porción. Me falta la porción del metal. ¿Cuánto sería la porción del metal? Si el 30% es de oxígeno, ¿cuánto sería de hierro? Nuevamente, si hay 30% de oxígeno, para llegar al 100% del óxido, ya la pillamos. Son 70%. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lo que se hace acá es anotar de esta forma. Vamos a anotar primeramente todos los porcentajes. Porcentaje del oxígeno es 30%. Porcentaje del hierro, en este caso del metal, sería igual a 70%. ¿Listo? Ahora sí, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es un procedimiento, ya una serie de pasos. Primero, esto se divide en 3 pasitos. Dividir porcentaje entre peso atómico. Ya, entonces vamos a proceder a ese primer paso. Vamos a anotar aquí el oxígeno. No, primeramente el metal. El hierro y el oxígeno. ¿Ya? Entonces de hierro tenemos 50, perdón. Dice porcentaje, ¿no? ¿Cuánto es su porcentaje del hierro? Aquí está. Son 70%. Y eso lo dividimos entre su peso del hierro. Son 56. En el caso del oxígeno sería 30. Y eso lo dividimos entre 16, ¿no? Del oxígeno, perdón, sí. 16. ¿Ya? Entonces vamos a obtener aquí, vamos a obtener de acá un coeficiente o un numerito, ¿ya? De cada unito. Ese es el primer paso de este procedimiento. Entonces vamos a hacer conmigo, ¿cuánto sale 70 dividido entre 56? Sale 1,25, dice. ¿Ya? Entonces acá vamos a anotar 1,25, ¿ya? Como un numerito. Luego, para el oxígeno, es 30 dividido entre 16.
1,875. 1,875. Aquí le vamos a aumentar un cerito, ¿ya? Para que sean de 3 cifras cada uno. ¿Ok? Entonces, yo tengo que escoger acá el menor de los dos, ¿ya? O sea, al dividir el porcentaje entre A, vamos a obtener un valorcito Z. Se puede poner cualquier nombre, ¿no? Pero vamos a pasar eso. ¿Ya? Se va a obtener un numerito. R, digamos. Ahora, esta R, se escoge el R mínimo. Bueno, se divide todas las R's entre el R menor. ¿Quién es el menor entre estos resultados? El 1,250. Entonces se divide todos entre el 1,250 y 1,250. Ese es el segundo paso. Entonces digo, sale 1. Y acá 1,875 dividido entre 1,250. Y dice que es 3 medios, pero convirtiendo va a ser 1,5. 1,5. ¿Listo? Ya, ese sería el coeficiente R mínimo. Ahora, en caso de que sean así, por ejemplo, fraccioncitas, ¿no ve? Entonces, por último, hay que escoger, aquí hay que tratar de redondear. No siempre va a salir tan exacto, ¿no? Pero la última parte es buscar N. El N me permite ver finalmente cuál es la fórmula real, ¿ya? Esto que hemos obtenido ahorita se llama fórmula empírica. Una vez que ustedes han dividido el porcentaje entre su peso y escogen el menor de todas esas divisiones, entonces les está dando una proporción en moles. Les está diciendo, esto tiene un hierro y oxígenos tiene 1,5. En vez de 1,5, podemos ponerle el 3 medios, ¿no? Entonces aquí decimos que el hierro hay 1 y el oxígeno hay 1,5. Entonces yo tengo que buscar un multiplicador N para que esto se vuelva un entero, porque no puede haber 1,5 oxígenos, ¿no ve? Si ustedes revisan la fracción, el 1,5 es 3 medios. Entonces, este N va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico por 2 cada uno de ellos, pues vamos a tener hierro, 1 por 2, 2. Oxígeno, 1,5 por 2, 3. Y se forma la fórmula B. Por lo general, aquí pueden salir los números enteritos, pero si les sale una fracción con 0,5, lo multiplican por un n igual a 2. Entonces, eso lo va a corregir y va a formar la fórmula empírica. Si ustedes hacen sus porcentajes del hierro y del oxígeno, les tiene que salir a 30 y a 70. Dice así, tenemos un compuesto, vamos a anotar, si de 10 gramos de compuesto se obtienen, y esa es la importante, 14,70 gramos de dióxido de carbono y 6,05 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿se tiene entendido? Halle la fórmula del compuesto. Nuevamente nos piden hallar la fórmula del compuesto. Fórmula empírica. Pero nosotros acá habíamos dicho que buscamos un N para corregir estos errores, ¿no? Si es que esto hubiera sido hierro 1, oxígeno 1, ahí se quedaba, ¿no ve? Y iba a ser hierro, oxígeno, óxido ferroso hubiera sido, ¿no ve?
pero en este caso me salía 1,5 y para arreglarlo el n era 2, de forma de que salga 3, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. El n nos ayuda a corregir el subíndice de acá abajo, por si no coinciden las valencias también, ¿ya? Pero también nos ayudan a encajar en el peso del compuesto. Ahí la fórmula del compuesto, si su peso molecular igual a 60. Ya, entonces vamos a hallar una fórmula empírica y si es que ese peso no alcanza, entonces lo vamos a multiplicar por un n hasta que llegue a 60, nada más, ¿ya? Esto es entonces una forma, esto ya es más real, esto ya es más práctico, esto es un ejercicio que ya se puede hacer en el laboratorio y se puede encontrar la fórmula de un compuesto, ¿ya? Este ya nos daban los porcentajes, entonces esto ya es más avanzado, ¿no? Pero este se está haciendo desde cero, ¿ya? Entonces este vamos a hacerlo con calmita, ¿no? A modo de que vayan entrando también todos. Y es un ejercicio que resume lo que hemos hecho también hoy día en clase, ¿ya? Entonces dice, un compuesto orgánico desconocido entra en combustión, ¿ya? Entonces se quema y de 10 gramos del compuesto, entonces vamos a hablar del compuesto X, de 10 gramos se produce. Primero dice que se produce dióxido de carbono, que son 14,70 gramos. Y de agua, pero no aquí era agua, no era hidrógeno, gramos de agua, se obtienen 6,05 gramos. Eso no se van a olvidar, una combustión siempre es de dióxido de carbono y agua. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué queremos acá? Los compuestos orgánicos están formados principalmente por carbonos e hidrógenos, ¿no? Entonces, de aquí vamos nosotros a obtener una masa sólida de carbono. Y de aquí vamos a obtener nosotros una masa sólida de hidrógeno, ¿ya? ¿Eso para qué? Yo voy a decir, en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. Vamos a hacer una conversión de masa a masa para obtener el carbono. Y aquí en agua sería 16 más 2, 18. En 18 gramos de agua hay 2 gramitos de hidrógeno. Entonces con eso vamos a sacar el hidrógeno. Ese es un primer paso, ¿ya? Y con esas masas, como son de porciones, y aquí está el total, nos va a ser porción dividido entre el total, porcentaje. Porción dividido entre el total, porcentaje. ¿Ya? Ese es nuestro trabajo. Entonces ahorita el primer paso siempre es hallar los porcentajes. Entonces, si es que no lo tengo a mano, el porcentaje, yo me tengo que hallar, ¿ya? Ese es entonces nuestro trabajo para ahora. Esa es nuestra parte difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar ese porcentaje? Pero no me complico, o sea, tengo que buscar masa de carbono, masa de hidrógeno, y una vez que las tenga voy a sacar los porcentajes. Entonces, primeramente vamos a trabajar con esta masa. Son 14,70 gramos de CO2. Yo necesito la masa de CO2 y la masa de carbono, ¿no? Para poder convertir. Entonces, el CO2, si ustedes recordarán, 2 oxígenos sería 2 por 16, 32. Y un carbono es 12. 32 más 12 es 44. ¿No? Serían 44 gramos de dióxido de carbono, su peso molecular. Entonces, 44 gramos de dióxido de carbono tiene 12 gramos de carbono. Esta es la relación de masa a masa. Con eso, entonces, ¿cuánto sale la masa del carbono? Si redondeamos a dos decimales, sería 4,01, ¿no? Sí, nos vamos a utilizar ese datito. Tiene 4,01 gramos de carbono. ¿Listo? Esa sería entonces la masa de carbono. Y ahora, ¿cómo hacemos para hallar la masa de hidrógeno? Solita de hidrógeno. Entonces vamos a sacar 6,05 gramos de hidrógeno, no, gramos de agua. Y nosotros recordamos que el agua es H2O, el oxígeno es 16, y 2 por 1 serían 2 gramos de hidrógeno. En total esto sería 18. Entonces yo digo, en 18 gramos de agua, que iría abajo, 18 gramos de agua, tiene 2 gramos de hidrógeno. Listo. Ya tendríamos entonces otro factor de conversión
con el que finalmente vamos a tachar esto. Pa, pa. ¿Cuánto saldría la masa de hidrógeno? Ahora usted, a ver cuánto sale la masa de hidrógeno. Estamos diciendo hay 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. 0,672, dice, no, 67, sí está bien. Listo, ya tendríamos entonces con eso la masa de hidrógeno. ¿Vamos? Entonces ya tenemos las masitas de cada uno. Estas son las masas de las porciones. Entonces estas masas lo voy a comparar con este total, que es el 100% del compuesto. ¿Ya? O sea, de estos 10 gramos ha salido esto de dióxido de carbono. Ha salido 4 gramos de dióxido de carbono. Y de estos 10 gramos han salido 0,6 gramos de hidrógeno, ¿no ve? Entonces hay que comparar una parte entre el total, una parte entre el total y sacar sus porcentajes de cada uno. Individualmente, de cada individuo de los que tenemos en la fórmula. Entonces acá vamos a poner, vamos a decir de la siguiente manera, ¿ya? Porcentaje del carbono es igual a la porción dividido entre el total por el 100%. Y el porcentaje de hidrógeno, una parte dividido entre el 10, entre el total, por el 100%. ¿Cuánto sale? El primero sale 40,1%, dice. Listo, vamos a sacar el porcentaje de carbono. ¿Y del hidrógeno cuánto sería su porcentaje? 67. 6,7, ¿no? Vamos a poner 6,7 no, 6,7%, ¿no? Listo. Pero no da esto el 100%, ¿ya? En los compuestos orgánicos, entonces, los compuestos principalmente están formados por carbono e hidrógeno, es correcto. Pero hay algunos compuestos orgánicos que ya también involucran al oxígeno. Entonces, cuando a veces en algún problema de fórmula empírica o en algún problema de composición porcentual no completa al 100%, tenemos que suponer la existencia de otro elemento. Aquí vamos a decir que existe el oxígeno. Pero ¿cuánto va a valer? Lo que sobre, digo lo que falte para llegar al 100. Entonces yo digo 100 menos 40,1 menos 6,7. ¿Cuánto sería restar del 100? 46. O sea, lo que sobra sería 9. ¿O cuánto falta más bien para llegar al 100? ¿Y cuánto sale el resultado? ¿Cuánto es esta 53,2. Listo. Cosa de que si yo sumo los tres, me tiene que dar recién el 100%. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces ya tengo los porcentajes de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, una vez que ya tengo los porcentajes del primer paso, el primer paso me piden, haya los porcentajes. En este caso ya me daba de un hito y calculaba del otro. Pero ahora tengo que seguir este procedimiento y finalmente voy a tener la fórmula del compuesto orgánico. ¿Está bien? Es un ejercicio completo porque estamos haciendo conversiones de gramos de carbono, y digo de gramos de dióxido de carbono en gramos de carbono, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer este procedimiento pero aplicado a nuestros datos del compuesto orgánico. Entonces el compuesto orgánico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Primer paso, dividir el porcentaje entre el peso atómico. Entonces el porcentaje del carbono es 40,1. Del hidrógeno es 6,7. Y del oxígeno es 53,2. Listo.
Eso hay que dividir cada uno entre su peso atómico. ¿Cuánto es su peso atómico? El carbono es 12, ya lo hemos visto varias veces. Del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. ¿Cuánto sale entonces la primera fracción? 40.1 entre 12. Muy bien, 334. ¿Y de este? 6.7 dividido entre 1. Ese es para mí. 6.70. Listo. Y este ultimito para ustedes. 53.2 entre 16. Y 3.33. Muy bueno. Redondeando, ¿no? 32, 5. El 5 lo va a redondear al 3, digamos, ¿no? A no ser que salga 5 exactitos, sino el 5 no redondea, ¿no? Sería 32. Pero lo vamos a dejar en 33. Está bueno el resultado. ¿Ok? Listo. Ahora lo siguiente es, una vez que hemos dividido todos los porcentajes entre su peso, buscar R entre R mínimo hay que dividir. ¿Ya? Y luego redondear. Entonces, ¿cuál es el menor de todos estos? Este, ¿no? Entonces vamos a dividir esto entre 3.33, entre 3.33 y entre 3.33. ¿Cuánto sale la primera división? ¿11 o 0,1? 0,01, algo así debe ser, ¿no? Sí, es muy chiquita, este es chiquitín, ¿no? Entonces casi es lo mismo, ¿no? Aquí como son exactamente lo mismo es 1. Aquí casi lo mismo debe estar por ahí, ¿no? 1, 0, 0. Pero redondeando, esto se aproxima más al 1, ¿no? 1 nomás. Y el otro 2,01. Pero esto lo vamos a eliminar para que se aproxime al 2, ¿ya? Redondeando al 2. 1, 2. Ya, numeritos bien redondos tienen que salir, ¿no? Casi exactos. Entonces ya tengo la fórmula empírica. Con eso yo voy a decir, mi fórmula empírica es carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Esta es mi fórmula empírica, cuando se ponen sus coeficientes. Pero ahora me dice elegir un n para multiplicar, un n multiplicador. Pero esta vez, ¿de qué va a depender? No hay problema, aquí todos son enteros. ¿Eh? Por mí, ahí se quedaría normal. Pero vamos a obtener acá cuánto es su peso molecular de esta sustancia. ¿Cuánto sale su peso molecular? El carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. 12, 2 por 1 es 2, 1 por 16. 30 redondo, ¿no? 30. Muy bien. Entonces dice que nos sale el peso molecular 30. Pero nuestro peso molecular que tiene la sustancia, nos está dando una pista, es de 60. ¿Cuánto me falta multiplicar el 30 para que llegue a 60? Por 2. Muy bien. Entonces el n que yo voy a escoger va a ser el 2. Otra forma de hacer eso es dividiendo, aunque es muy chape, pero bueno, en algunos casos nos salva, ¿no? Perdón por la palabrita de chape, no tengo todavía uso de esa palabra, ¿no? ¿Ya? Entonces es 30. Decimos que n va a ser igual el peso molecular real dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Si es real, aquí son 60 y la fórmula empírica son 30, 60 entre 30 es 2. Entonces por 2 tengo que multiplicar para poder hallar la fórmula empírica original, ¿no? Digo, la fórmula original. ¡Guay! Casi se cayó mi asistente. Ya. Acá entonces sería, multiplicando todo por 2, la fórmula molecular C2H4, oxígeno 2. Listo. Y ese sería entonces nuestro resultado para la fórmula empírica. Uf, ese es el compuesto desconocido que estábamos buscando. Bien, entonces espero que se hayan podido entender estos ejercicios de fórmula empírica. No es muy complicado, ¿verdad? Una vez que ustedes sacan el porcentaje, ya no hay problema. El porcentaje les pueden dar de diferentes formas. Hace ratos nos daban el porcentaje de un hito y no nos daban del otro. Entonces nosotros nos teníamos que calcular. Pero en este caso nos hemos calculado desde el principio porque
Vamos a ir sacando cuánto hay de carbono, cuánto hay de hidrógeno. Pero este ejercicio es mucho más real, ¿ya? Este ejercicio es de cosas que pasan en la vida real, ¿no? Así se hacen las pruebas. Hacen combustión, luego obtienen cuánto de dióxido de carbono, de ahí sacan carbono, cuánto de hidrógeno, sacan porcentaje de carbono, de hidrógeno, si hay alguien más oculto por ahí, el oxígeno, y se hace el análisis de la fórmula empírica, ¿ya? Y se obtienen las fórmulas de los compuestos.